En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. En la tragicomedia nuestra de cada día, donde se mezcla lo trágico con lo cómico, cual obra literaria de tipo realista, poblada todavía de dioses insaciables, somos testigos de la desvergüenza de nuestra clase política, que disfrazada por un lado de alianza opositora, demuestra su promiscuidad política, cuando Alejandro Alito Moreno, presunto líder del Partido Revolucionario Institucional, actúa desesperado por entenderse con la llamada Cuarta Transformación, prestándose al murmullo en el oído y al roce de la palma poderosa, gubernamental, investida como presidenciable sobre el hombro. Para acordar acaso con Adán Augusto I, el de Paraíso Tabasco, la salvación del campechano, a cambio de su apoyo a la reforma de la Guardia Nacional, y vaya usted a saber si hasta con algo relacionado con las elecciones del 2023 en el Estado de México. El sospechosismo ha sido siempre parte de la tragicomedia nuestra de cada día, y no veo por qué ahora sea diferente, cuando vemos que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, detiene sus ataques contra Alito Moreno y el presidente López Obrador apoya la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, cuyo pasaje reciente ha sido en Naucalpan, con elementos de la Marina, revisando autos y abriendo cajuelas en pleno periférico. Así empezamos en contexto. En contexto. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos en Contexto aquí en la octava para tratar un tema candente y coyuntural de lo que está pasando políticamente en México y en el tema también de la seguridad. Vamos primero que nada a presentarle una introducción acerca de esta así llamada alianza opositora. ¿Y por qué digo así llamada? Porque pues a mí me parece antinatura, me parece una alianza de promiscuidad política, pero que a fin de cuentas ahora hay división, hay oposición entre ellos. Les presento pues la nota que ha preparado Jesús Velázquez. Ante la propuesta de un grupo priista para reformar a la Guardia Nacional para extender hasta el 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, provocó la fracturación de la alianza Va por México. Un planteamiento que fue cuestionado por los dirigentes de Acción Nacional y de la Revolución Democrática, lo que provocó que el 6 de septiembre Alejandro Moreno, a través de su cuenta de Twitter, manifestara que el PRI no recibe ultimátums, ni acepta órdenes, ni de aliados, ni de adversarios. Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, los dirigentes del PAN y el PRD anunciaron una suspensión legislativa y electoral. Mientras tanto, el PRI no defina con absoluta claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la coalición Va por México, que firmamos en el 2021, y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año. Efectivamente, es una suspensión temporal de nuestra coalición legislativa y electoral. En conferencia de prensa, Alejandro Moreno aseguró que la coalición Va por México no estaba en riesgo y que era un muro de contención a la destrucción de las instituciones. Destacó que Va por México es más que una acción electoral o legislativa y romperla por extender las labores de las Fuerzas Armadas era no darle la importancia a lo que se había construido. Ante cualquier duda se los dice el Partido Revolucionario Institucional. La alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir
que coincidamos en todo. Sin embargo, a pesar de la fractura, el dirigente priista se reunió con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para abordar temas de inseguridad. El gobernador panista de Querétaro, Mauricio Curi, arremetió contra el PRI. A través de su cuenta de Twitter, señaló que el PRI faltó a su palabra, por lo que no es posible continuar con la alianza bajo los términos establecidos, por lo que deben buscar una asociación que persiga una agenda social y no personal. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. La decisión radical del dirigente priista ha sido cuestionada al darse luego del acercamiento que tuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, durante la entrega del informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Otro de los cuestionamientos que trascienden es un posible acuerdo para evitar que sea desaforado luego de que el fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, presentara una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito. No llegó de Morena. Pienso que hace bien el PRI en rectificar. Es que desde Salinas se empanizaron. O sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda. Para la octava, Jesús Velázquez. Bueno, y para profundizar y para platicar acerca de este tema, pero no solamente de la alianza como tal, sino lo que está poniendo en entredicho las posturas del PAN, del PRD con respecto a la postura del Partido Revolucionario Institucional, y no todo, porque dentro del propio PRI hay diferentes puntos de vista. Tengo la presencia de Ignacio Rodríguez Reina. Él es director asociado de Quinto Elemento LAF, y también me da mucho gusto saludar a Arnoldo Cuellar, periodista de POLAF y analista, además, que se encuentra radicado allá en el estado mexicano de Guanajuato. A ambos, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Contexto. Gracias. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Oye, pues empiezo contigo y después voy con Arnoldo. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes con respecto a esta situación de la alianza opositora PRI-PAN-PRD con respecto al PRI en la coyuntura de extender la presencia de los militares en las calles de México? Ya. Bueno, yo diría primero, Rubén, Arnoldo, que me parece que inevitablemente, y diría naturalmente, pues es una alianza que se ha quebrado de una manera, pues te diría, como una consecuencia de lo artificioso que ha sido esta alianza, que básicamente es una oposición al gobierno del presidente López Obrador, pero que no representa en realidad una alternativa para la sociedad, ¿no? Creo que su tarea ha sido justamente mostrar un rechazo absoluto, muchas veces irracional, a políticas públicas del gobierno federal, pero además es una alianza que poco le dice a la sociedad porque, pues mira, los partidos que la integran, más allá de que ciertamente debe haber personas respetables y rescatables, pues es una alianza que despide un olor a corrupción, a las viejas estructuras, al viejo régimen, a modelos de gobierno que ellos ya ejecutaron y que pues dejaron un saldo terrible en general para la sociedad durante los gobiernos del PRI y del PAN. Ninguno de los problemas estructurales fundamentales de la sociedad mexicana y de todos los mexicanos como nación, pues en realidad tuvo yo diría, una solución real, duradera, de largo plazo. Entonces, lejos de eso, bueno, fueron gobiernos caracterizados por la corrupción, por el amiguismo, por la mafia, por la concentración del poder, por el saqueo de los recursos de la nación para pequeños grupos, por la alianza del gobierno en turno con los grandes corporativos y las grandes fortunas de este país, que hay que decirlo, permanecen intocadas. Entonces, es una alianza que parecería, no sé si antinatura, pero evidentemente
con todo el lastre de experiencias históricas que los mexicanos hemos descalificado y que nos llevó justamente a optar por lo que se presentó como una opción distinta, pero que también, yo creo que hay que decirlo, y en el tema de seguridad ha dejado mucho que desear. Es decir, las políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador no han funcionado. Tan no han funcionado es que con matices muy importantes, que seguramente ahorita tocaremos, pues tiene como resultado los militares en las calles. Con Felipe Calderón estaban los militares en las calles también. Es decir, en esencia, y lo que ha provocado esta ruptura en esta alianza opositora, pues el elemento fundamental es la salida del gobierno en turno. En el caso de Felipe Calderón fue sacar a los militares a la calle de una manera absolutamente irreflexible e improvisada, y cubrir al país con un baño de sangre brutal, ¿no? Porque los militares ejecutando, enfrentándose a los grupos del crimen organizado, dejando una estela de dolor y sangre y muertos. Bueno, en el caso del presidente López Obrador están los militares en la calle, con una diferencia: no están enfrentando al crimen organizado, se están haciendo a un lado, pero el baño de sangre sigue. Y ahora el baño de sangre es del crimen organizado, entre ellos mismos, pero también, como ya lo vimos en los episodios muy recientes, bueno, atacando indiscriminadamente a la población, como ocurrió en Ciudad Juárez, como en Tijuana, en fin, en Guanajuato, donde ha habido muestras de que el baño de sangre quizá ya no, digamos, está... uno de sus actores principales es el ejército, como ocurría en época de Felipe Calderón. Sin embargo, el ejército está en las calles con resultados, pues yo creo que muy cuestionables. Esa sería mi primera aproximación, Rubén. Oye, antes de pasar con Arnoldo, con la misma pregunta y esta también que te voy a hacer a ti ahora, básicamente del lado de Morena, incluso en el análisis, alguien como Lorenzo Meyer, que lo escuché recientemente, es que la diferencia estriba básicamente en que no es lo mismo tener a López Obrador como comandante en jefe que tener a Peña Nieto o tener a Felipe Calderón. Ese es básicamente el argumento, que están diciendo que el que manda no les va a mandar a torturar, a violar derechos humanos. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis? Pues mira, puede ser que pudiera yo estar de acuerdo, pero a mí me parece que ese no es el punto importante del análisis de la política pública. El análisis de la política pública no es quién sea el jefe de las Fuerzas Armadas y las características morales o como de integridad personal, que eso yo creo que es otro asunto. El problema es si estas políticas públicas están funcionando, porque finalmente eso es a los que los ciudadanos, a las sociedades, a las ciudades, a los empresarios, a los trabajadores que sufrimos o que vivimos esta oleada de inseguridad, eso es lo que nos importa. A eso se comprometió un gobierno que nos prometió que ellos tenían la salida y que estuvo enarbolando durante muchos años, durante 12 años, una campaña de que hay que sacar al ejército de las calles. Y ahora se argumenta, dice, es que el problema es demasiado grande, ya nos dimos cuenta. A ver, ha habido miles de estudios serios que sabían que el problema era de tal magnitud. Nadie llamó a engaño a nadie, yo creo que sí hubo... y hay que decirlo, fue una especie de engaño, en este caso el presidente López Obrador, pero podría haber sido de cualquier otro aspirante a gobernar, ¿no? En el que saben que hay una realidad compleja, difícil, que está lastimando a la gente, y sin embargo, en aras legítimamente de conseguir el poder, bueno, pues hacen una serie de postulados, de premisas, de planteamientos, pues que no iban a funcionar. El problema a mí me parece de fondo, más allá de que hay una gran diferencia, por supuesto que yo compro ese argumento entre el presidente López Obrador y cualquiera de sus predecesores. Ese no es el punto, es la falta de resultados en materia de seguridad pública. Y ahí es donde debería estar, creo yo, la discusión, más allá de las bondades o los defectos de una u otra persona, Rubén. Gracias, Ignacio. Y paso contigo, Arnoldo Cuellar. Pues básicamente la misma temática. Y la segunda pregunta también, ¿qué opinas de esa postura? Pues yo creo que hay un grave problema en pensar que la política es providencial y que no funciona en base a procesos sistémicos. Yo no veo que ningún presidente de la República, incluso me atrevo a hablar de Díaz Ordaz, haya ordenado al ejército realizar masacres.
Sin embargo, el ejército las realizó. Yo no veo a Felipe Calderón sentado en su despacho ordenando asesinatos de civiles por parte del ejército, pero ocurrieron. Y igual ocurrió lo de Iguala con Peña Nieto. No depende de las personas. Tú sabes cuándo puede empezar una situación y en qué circunstancias, pero no cuándo termina, cuando está envuelta en situaciones tan complejas como es la participación de los militares en la seguridad pública en México. Y estamos discutiendo sobre la superficie del problema, porque sabemos que en este país ya prácticamente no hay policías municipales confiables en la mayor parte de los estados. Sabemos que tenemos que reconstruirlas y nadie está haciendo nada para eso. Sabemos también que las fuerzas estatales, las fiscalías autónomas no están funcionando como se debe, que hay un enorme legado de impunidad que no se está tampoco atacando, sino que avanza igual en los mismos términos, y eso tampoco está funcionando ni en la Fiscalía General de la República ni en las fiscalías estatales. Entonces, discutir simplemente si la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional o su eventual constitución como un cuerpo civil, que es algo que tomaría tiempo, puede ser la solución a un problema, me parece estar errando el centro de la discusión. Entonces, este debate politizado que de hoy tenemos no nos está conduciendo a ninguna salida confiable, viable, donde incluso podemos conceder que no va a ocurrir de la noche a la mañana, y creo que todo el mundo está consciente de eso, pero quisiéramos ver algunos primeros pasos que vayan encaminados en la dirección correcta, Rubén, y esto no está pasando. En cuanto al tema de la composición política de estas alianzas, lo que preguntabas al principio, bueno, Va por México es una reacción que ni siquiera se generó en los propios partidos políticos, por eso no podía avanzar de forma definitiva. Se generó en los intereses políticos de grupos empresariales que no querían ser avasallados por la nueva realidad política que representaba López Obrador y su partido, pero sin ninguna idea clara de una racionalidad política que involucrara un piso común para tres fuerzas con postulados muy distintos entre sí, ¿no? Pero tampoco veo que lo que está ocurriendo del otro lado esté funcionando, porque López Obrador ha echado mano también de alianzas políticas. Y Morena también tiene aliados inconfesables como el Partido Verde, y hoy al PRI, al desmantelar a Va por México y traerse algunos votos del PRI para avanzar los proyectos legislativos, pues tampoco estamos viendo una nueva política en México, ¿no? Sino más de lo mismo. Y lo peor de todo, todos instalados en el corto plazo. De esto que estás diciendo ahorita en este momento, leí un artículo en el periódico El País de Jorge Cepeda Patterson, donde incluso habla pues de la falta de integridad ética y moral de nuestra clase política en torno a que dice, bueno, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, deja de atacar a Alito. Alito recibe al oído un murmullo, al oído de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. O sea, es Alito la moneda de cambio por alguna negociación que favorezca la postura de Morena respecto a la presencia militar en las calles. Y ve tú a saber si otros elementos. Por ahí decía alguien, creo que del PAN decía que se vendió más rápido Alito que el avión presidencial. ¿Tú cómo la ves, Arnoldo? Pero bueno, digo, todo eso me parece muy interesante para el anecdotario político y para llenar las columnas de chismes sabrosos, pero no veo que tampoco avanzando en ningún tema absolutamente sustancial. O sea, la cuarta transformación está muy parecida a gobiernos anteriores, quizás con algunos elementos de novedad, como esto que a López Obrador le gusta mencionar mucho, de poner por encima de la mesa lo que antes ocurría en los oscuros pasillos y antesalas del poder, ¿no? Pero es una política cortesana al final del día. Hemos llegado a la conclusión, analistas, actores políticos y todo, que Alito Moreno prácticamente no representa más que el desmantelamiento del PRI. ¿Por qué repentinamente se ha vuelto tan importante? Por unos cuantos votos en el Congreso, por hacer avanzar algunas cuestiones que le interesan de manera fundamental al presidente López Obrador. Y ojo con esto, en el último tramo de su mandato, cuando es menos viable que se produzcan transformaciones profundas, porque se ha perdido ya mucho la perspectiva de lograr concretar esos cambios, ¿no? Cuando simplemente se está tratando de sacar agua de la canoa para que no se inunde tanto y llegar a buen puerto al final del sexenio y manejar la sucesión. Pero los mexicanos estamos muy distraídos con esas cosas. Y yo aquí realizaría también una crítica
y bueno, pues aquí me doy un balazo en el pie, pero a la capacidad de análisis político de nuestro estamento periodístico e intelectual, distraído también con estos temas, al que el presidente maneja con una gran facilidad desde la mañanera, ¿no? Involucrándonos constantemente en nuevas polémicas que a menudo resultan falsas polémicas. Mientras se siguen acumulando problemas, es una cosa de voltear a ver los periódicos en diferentes estados del país y el volumen de violencia está aumentando de manera significativa, superando aquel viejo tema con el que los políticos se escudaron mucho tiempo, de que se mataban entre ellos, hoy afectando a civiles que nada tienen que ver, a trabajadores del propio gobierno, como ocurrió en Sonora con los de la Comisión Federal de Electricidad, a niños, adolescentes, etcétera. Ese problema no está visto en la discusión sobre qué va a ocurrir con la Guardia Nacional, qué va a ocurrir con la mayor presencia del Ejército, etcétera, ¿no? Sí, me permito pedirle a mi productora Ricardo, Ignacio y Arnoldo, si podemos poner un fragmento de un video de el entonces senador Mario Delgado, ahora presidente de Morena, quien en 2017 hacía la siguiente crítica o el siguiente análisis. Y no solamente él, tenemos al propio presidente López Obrador, incluso ya tomando posesión, que diría nos va a llevar un tiempo cambiar a las policías, etcétera, y seguidores de Morena que tenían un discurso radicalmente opuesto. Pero en este caso, Mario Delgado, un fragmento y regreso con ustedes si me lo permiten. Nuestro país camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar. Los muertos de Peña y Calderón suman más de 210,000 y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia. Esta ley lo único que garantiza, porque ya hace muchos años Einstein nos dijo que loco es aquel que hace siempre lo mismo y espera resultados diferentes. Esta ley lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Para el ejército mexicano tampoco son buenas noticias, porque esta ley desaparece todo el incentivo a que se formen cuerpos policiales profesionales y suficientes para regresar al ejército a sus tareas constitucionales. La demanda para que sigan haciendo labores de seguridad pública va a aumentar y los va a seguir exponiendo a mayores casos de violaciones a derechos humanos. Aquí ya se ha dicho todo. Creo que desde la sociedad civil nos han llegado muy buenos análisis y recomendaciones. El colectivo Seguridad Sin Guerra, mis compañeros y compañeras el día de hoy aquí han dado excelentes argumentos. Yo prefiero utilizar mi tiempo para darle voz a quienes no la tienen. Esas voces incómodas que muchos de ustedes quisieran que no existieran. Son las voces del dolor, son los costos de la seguridad militarizada. Bueno, es más extenso lo que dice ahí, incluso habla de la recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas, critica que no se respete a las instituciones, que mandaron al diablo a las instituciones internacionales. Bueno, ese es el Mario Delgado del 2017. Hoy tenemos otro Mario Delgado, Ignacio Rodríguez Reina. Pues mira, yo creo que ese videíto desnuda de cuerpo entero, no solo a Mario Delgado, yo diría, sino a la clase política del país. Y yo creo que eso es la verdadera tragedia, ¿no? Que el país ha vivido desde hace muchos años. Es decir, un grupo que busca conseguir el poder, una vez que lo consigue, busca cómo lo mantiene, cómo no lo suelta, y recurre, pues, justamente a lo que no es extraño en ellos, yo diría, a una enorme fragilidad de su integridad política,
¿no? En la que claramente queda cuestionada pues estos deseos y esta voluntad manifiesta. Las palabras que él decía, bueno, pues se las podemos seguir aplicando. Y a mí me gustaría ahondar un poquito en lo que justo a partir de ver esta imagen tristemente, pues yo diría tristemente porque me parece que muestra la dimensión política, la verdadera dimensión política y el verdadero tamaño como político de Mario Delgado, pero no es el único, tampoco creo que hay que satanizarlo de manera individualizada. Yo creo que la responsabilidad completa es de los representantes de Morena y del Ejecutivo de Morena, que han decidido pues dejar a un lado sus convicciones y en aras de mantener el poder, de imponer cierta lógica, pues hacer prácticamente lo opuesto a lo que sostenían hace algunos años, no hace muchos años, 5 años tiene ese video. Y creo, coincido con Arnoldo, creo que la discusión debería estar en otro punto. O sea, el problema de la inseguridad y la violencia en el país no va a acabar, obviamente, con esta medida de simplemente poner esta guardia, adscribirla ya formalmente a la Sedena. Por desgracia, no se está atacando las raíces profundas, no se está reestructurando las policías, no estamos discutiendo si cómo formamos a las nuevas policías, qué perfil deberían tener los nuevos cuerpos de seguridad civil. Un problema profundísimo también que creo que se deja de lado cuando deberíamos estar abordándolo es qué pasa con los ministerios públicos y las fiscalías. Yo creo que uno de los elementos más frágiles de la institucionalidad del sistema de justicia es que tenemos unas fiscalías, en el mejor de los casos, ineficientes, poco preparadas, ignorantes, y en el peor, pues cuerpos totalmente corrompidos por el crimen organizado o por intereses de la corrupción, ¿no? ¿Qué está pasando también con el Poder Judicial? Hay, sobre todo a nivel local, hay una entendida corrupción, ¿no? De los jueces locales, y si falla una de todas estas piezas, va a ser muy complicado que seamos capaces de regenerar y de recuperar el territorio. Yo creo que lo que vemos en el horizonte, y lo vemos todos los ciudadanos, es que hay una pérdida del control del territorio, que se manifiesta no solamente en discursos, si el crimen organizado domina o no, sino que básicamente el crimen organizado impone las reglas de la vida diaria. Es decir, pienso por ejemplo en zonas como Guerrero, en donde el crimen organizado, bueno, obviamente tiene un brazo armado, que son sus sicarios, la gente que está dispuesta a ir a asesinar, pero también estos mecanismos de coerción que incluso imponen precios para productos básicos de consumo para toda la población, que restringen la producción de ciertos productos, que impiden o no la distribución de otros bienes necesarios. Es decir, un supragobierno que además pues tiene sus propias reglas para aplicar su justicia y tener un control territorial que básicamente pues es lo que en todo caso uno de los elementos que constituyen a cualquier nación que se llame independiente. Ese es para mí un problema muy serio, y obviamente con todas las manifestaciones de violencia que hemos visto, quemando oxos, asesinando al azar a la gente que está caminando, a los trabajadores, en este caso mencionaba Arnoldo a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. No es un panorama que la verdad sea halagüeño, y no estamos discutiendo eso porque, y aquí me voy a sumar a la autocrítica de los medios, porque somos demasiados adictos a los conflictos de las élites, ¿no? Hemos prestado, me parece, una excesiva atención a los choques que se producen entre las élites, y nos hemos hecho incluso adictos a amplificar las diferencias, cuando creo que los medios deberíamos estar también ayudando a crear un espacio donde podamos debatir de fondo. No sé, se me viene rápidamente a la mente, tengo muy presente que esta misma tendencia de los medios a amplificar, a hablar de los conflictos de las élites, solamente a hablar de esta alta política, nos hace descuidar elementos fundamentales. Pienso en el asunto del relevo en la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, en la que
pues hubo una gran concentración informativa sobre los méritos o no de Leti Ramírez y, digamos, también el uso de la Secretaría de Delfina Gómez para ser hoy candidata, cuando yo creo que si algo nos debería estar preocupando es los terribles efectos de la pandemia de en un modelo educativo que ha perdido alumnos, que creo que va a haber una brecha de conocimiento y de formación y de capacidades en toda esta generación de chicas y chicos, niñas y niños que iban a primaria, secundaria, preparatoria. Muchos de ellos ya no regresaron a la escuela, muchos de ellos seguramente serán cooptados por el crimen organizado, muchos de ellos serán incapaces de romper el ciclo de pobreza, y yo creo que va a haber un elevadísimo costo para una generación en términos de conocimiento que por supuesto va a redundar en seguir manteniendo condiciones de desigualdad y de pobreza. Bueno, eso no lo estamos discutiendo. Estamos metidos casi exclusivamente, y no digo que no hay que abordarlos, por supuesto que sí, pero casi exclusivamente en los conflictos entre las élites, y nos aleja de puntos elementales. Y bueno, regresando al tema de seguridad, creo que deberíamos estar diciendo, bueno, ok, no va a ser una solución de corto plazo, sabemos que de la noche a la mañana no puede haber una solución profunda. ¿Cómo construimos la ruta hacia el futuro? Hacia un futuro en el que el Estado mexicano recupere el dominio territorial, no se vea sometido a la violencia del crimen organizado, y los mexicanos tengamos, pues, por lo menos condiciones más o menos estables para saber que no vamos a salir a la calle y nos va a tocar un escenario, una escena en la que salgamos absolutamente avasallados por lo que está ocurriendo. Sí, yo uniéndome a esa autocrítica, o lo que dicen ustedes, lo que se debe de estar discutiendo para llegar al fondo, a la etiología, para utilizar un término médico, la causa de una patología en México en términos generales, me uno a lo que ustedes dicen, pero a veces es necesario utilizar un poquito, ir de lo particular a lo general y viceversa, de aquello que manejan los medios de comunicación y que queda en la mente del ciudadano, como por ejemplo Alito, etcétera, y darse el clavado, sumergirse, y por eso invitados como ustedes para evitar esa cuestión epidérmica y poder llegar al fondo. Ahora que mencionas el tema educativo, que te preocupa mucho, pues aquí en este espacio tuvimos un debate con Manuel Gil Antón y Marx Arriaga, de la Secretaría de Educación Pública, para analizar el modelo educativo precisamente que está presentando la Secretaría de Educación Pública, y que ciertamente, como tú bien mencionas, tiene mucho que cuestionarse de cara a los efectos de la llamada pandemia. Perdón que yo lo exprese así, no es que niegue el fenómeno, pero en fin, sería materia de otro programa, y los efectos que ha tenido en los padres de familia, en los niños, en regresar a las escuelas, desde hacerlos utilizar con temperaturas brutales en Chetumal, el tapabocas, que se le desmayen al gobernador 6 niños en un mismo día con el tapabocas puesto al inaugurar las clases. En fin, pero de esa particularidad a lo general o viceversa, dentro del tema de la violencia, no es menor las contradicciones de nuestros políticos, y creo que hay que exhibirlas. Creo que hay que mostrar que cuando eran oposición decían una cosa, no solamente Mario Delgado, sino la gran mayoría, incluso seguidores como este actor famoso, incondicional de López Obrador. Tengo el video completo de varios de ellos con un discurso radicalmente distinto, y yo creo que Arnoldo lo vive en Guanajuato. ¿En qué momento Guanajuato pasó de ser nada más la sede de la cultura, del Festival Cervantino, etcétera, a lo que estamos viendo ahora en Irapuato, en Celaya, etcétera? Arnoldo, no sé si me explico. Sí, muy claro. Pero bueno, yo aquí quiero poner un punto que no es de discrepancia, más bien es de precisión. Si hacemos la enciclopedia de las contradicciones de los políticos, sobre todo cuando son oposición y cuando son gobierno, no vamos a acabar nunca, Rubén, te lo advierto. Y ahí puedes meter en el mismo saco a estadistas famosos e históricos que a los políticos de pueblo.
O sea, es el pragmatismo de la política y también esta forma de justificar su cambio de opinión y donde hay hacedores de discursos y de retórica que van a encontrar las mejores citas para justificar haber dicho una cosa primero y otra después. Es el pan de cada día, pero nos seguimos quedando en el tema de la anécdota. Políticos que mienten. Nacho Rodríguez Reina, que es uno de mis maestros de investigación periodística, diría, ¿dónde está la nota, no? En eso. Pero, a ver, aquí hay responsables. Se nos está olvidando uno, el gobernador de Sonora, Durazo. A Durazo se le encomendó la Secretaría de Seguridad, creada de nueva cuenta en este sexenio, precisamente para reconstruir una policía civil en todo el país, ¿no? Y se hizo el cambio de ley para darle tiempo para que eso se hiciera. ¿Qué hizo Durazo? Preparar su campaña para ser candidato a gobernador de Sonora. ¿Alguien le está llamando la atención por eso? No. Lo están premiando ahora haciéndolo el zar del litio en México. Y yo no he visto que salga al debate público las responsabilidades que tuvo Alfonso Durazo en el incumplimiento que hoy obliga al alargamiento de los tiempos para la presencia militar en la seguridad pública y para que la Guardia Nacional pase a depender de la Sedena. ¿O qué está haciendo Rosicela? ¿Es realmente Rosicela la secretaria de Seguridad o lo es el subsecretario Ricardo Mejía, no? Esos son temas que sí sería interesante saber y que van un poco más allá del chisme, que tienen que ver ya no con la 4T contra la Alianza Va por México, sino en sí con el funcionamiento de un gobierno que ya tiene 4 años y que amerita ser exigido en sus responsabilidades, no por razones ideológicas, sino precisamente porque no está funcionando. La oposición falla porque se opone únicamente en un anti-López Obradorismo que es muy poco imaginativo y muy superficial, y porque además ellos hicieron lo mismo y nunca plantearon cosas distintas, ¿no? Y uno creó la Secretaría de Seguridad, el panismo foxista, y otro la desapareció, que fue Enrique Peña Nieto. Entonces, erramos el debate, es mi forma de pensar y desde luego me hago responsable de ella. Sí nos dedicamos a exhibir los tweets de Citlali, que en ese y en cualquier materia encontraremos muchísimo material para solazarnos, pero que no va más allá de exhibir lo que ya todos sabemos. ¿Alguien le crea a un político? Pues estoy de acuerdo, pero también tengo no totalmente, porque, por ejemplo, citas a Ricardo Mejía. Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad Pública que aspira a la gobernatura de Coahuila. Entonces, en el análisis de eso no es menor, pero como vino de un tipo pues que yo desprecio por sus montajes y demás, pero hace una fiesta con miles de invitados, con tremenda música, con tremenda comilona, tú dirás si es chisme o es, si en la política la forma es fondo. ¿Cuál es el fondo de una fiesta de este señor en Coahuila para celebrar su cumpleaños? Doble fiesta en zona donde están atrapados 10 mineros y donde fueron Tania Flores, Tony Flores y personajes relacionados con el carbón y la corrupción del carbón. Ahí estaban con el subsecretario de Seguridad que aspira a ser gobernador en Coahuila, por ejemplo, cuando debiera estar de lleno metido en el tema de la seguridad. No sé si eso lo ves como chisme. No, es nota, desde luego. No es la gran nota del debate, pero seguramente sí venderá muchos periódicos en Coahuila, ¿no? Sí. lo limitas a la venta de... No, yo lo veo como la contradicción de vida de personas que no viven, no, como decía José Martí, hacer es la mejor forma de decir, hagan con sus hechos, hagan y sean congruentes con su palabra. Ignacio, perdón. Sí, no te preocupes. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay información que sí me parece de utilidad. No sé qué tan permanente sea la utilidad, pero yo creo que sí hay que mostrar la incongruencia de los políticos. Pero vaya, lo que más a mí me parece de una manera pues entristecedora es que hubo una enorme inversión de capital social, así lo llamo yo, para que llegara una opción que parecía que podía ser una política distinta, ¿no? Que un ejercicio del poder que se relacionara con bases y a partir de bases distintas con los ciudadanos, que respondiera de una manera distinta,
utilizara fórmulas novedosas en las que los ciudadanos fuéramos verdaderamente sujetos de hecho y de derecho, y no solamente una figura necesaria para cuando hay que ir a votar por ellos. Y en ese sentido sí me parece ilustrativo y útil mostrar estas incongruencias. Y me parece triste porque también nos va a dejar a muchísima gente, yo me cuento entre ellos, una enorme desilusión de haber invertido un país, una sociedad que invierte mucho tiempo, a lo mejor de una manera ingenua, en pensar que va a llegar, pues, digamos, un grupo a tomar las riendas del poder y va a establecer mecanismos distintos. Yo creo que hay una gran traición de la clase política, en particular de la que está en este poder, porque nos prometió otra cosa. Sin embargo, también creo que junto con esa exhibición de las incongruencias, me parece fundamental que los medios, yo digo que le dediquemos, bueno, me parece, eso es lo que he tratado de hacer yo siempre, bueno, no dejar de retratarlo y sin embargo profundizar en otros temas, ¿no? Me parece, creo que es muy acertado el señalamiento de Arnoldo, decir, bueno, aquí hay un responsable. ¿A quién se le encargó la tarea desde un principio de este gobierno de hacer una transición de un modelo que fuera transitando de esta necesidad de tener al ejército patrullando como policía en las calles y crear los cuerpos que iban a reemplazarlo y que iban a regenerar, a recomponer esta parte? Pues en efecto, a Alfonso Durazo. Creo que él ha salido muy bien librado. Y bueno, finalmente pues se ha concentrado, digamos, los señalamientos en pues, el máximo responsable, que es el presidente de la República, que pudo haber bien exigido, que pudo haber reemplazado a Alfonso Durazo en esa responsabilidad. Y mira, lo vinculo esta incapacidad que ha habido del propio gobierno con lo que comenzamos, esta alianza opositora que solamente se opone y no representa ninguna opción para los ciudadanos, porque más allá de sus experiencias de gobierno que deberían haber aprendido de haber dejado el poder y de que la gente ya decidió no votar por ellos, creo que deberían estar construyendo un modelo distinto y sí oponerse, pero decir, nos oponemos porque a partir de la experiencia que tuvimos y del aprendizaje y del conocimiento que existe en otras sociedades, esta es nuestra propuesta de seguridad, en la que estas fases van a ser, en la que vamos a determinar cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas, cómo va a ser la transición, qué va a pasar mientras, cómo vamos a hacer para fortalecer policías locales, es decir, una propuesta de política pública que al menos sea distinta o muestre una opción, y no solamente, pues justamente a rechazar de una manera muy simplona y muy predecible, pues todo lo que venga del Ejecutivo Federal, ¿no? Sí, me voy a permitir poner en pantalla para ustedes y para la audiencia un libro que al menos a mí me parece fundamental y dado que pues abogan como lo abogo yo por la profundidad del tema y no quedarnos en lo simple, veo que hay pocos análisis y pocos analistas en México que verdaderamente analicen a fondo y con todas sus consecuencias esto que la autora de este libro plantea como la norteamericanización de la seguridad en América Latina, y de hecho es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, es María José Rodríguez Rejas, y lo ubica no solamente en el ámbito de México, sino de toda Latinoamérica. En este contexto, yo le recordaría a la audiencia, a ustedes no tendría que hacerlo, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte que acordaron los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos con Vicente Fox, Martins y el señor Bush en marzo del 2005 en Waco, allá en el estado de Texas. ¿Qué tanto, en la opinión de ustedes como investigadores de fondo, está gravitando el papel de los Estados Unidos en lo que yo creo que sí hay una norteamericanización de la seguridad pública? ¿Qué tanta presión hay? Al grado de que incluso aquí se le ha pedido al gobierno de Trump tipificar. Ya no me meto el día de hoy con ustedes a si hay terrorismo o no hay terrorismo en México, pero tipificar al grupo criminal como terroristas, que de acuerdo a la ley patriótica de los Estados Unidos implicaría una intervención para defender sus intereses en México. Arnoldo.
Mira, bueno, no, desconozco el libro, ya anoté los datos de la autora porque sí, definitivamente me parece que es importante. Y yo creo que es una norteamericanización a medias y muy calculada para que en estos países haya una especie de contención para algunos problemas de ellos, pero no es una integración total de objetivos que tendría que ocurrir, porque al final de cuentas los fenómenos criminales cada vez son más globales. El narcotráfico lo ha sido desde el principio, pero hay otros que están creciendo en ese sentido y es la trata de personas, el tráfico de armas, incluso ahora cosas como el tráfico de basura, por ejemplo, entre países, etcétera. Eh, eh, Tenemos ahí una serie de fenómenos donde no se podría lograr un avance fundamental sin una colaboración de la gran potencia, que es el gran mercado al que muchas de estas políticas criminales se enfocan, y los países que están sirviendo como eh, pues los productores de los insumos o de la mano de obra, etcétera. Pero esto no ocurre porque simplemente hay este reforzamiento de algunas de las policías locales, de algunas de partes del ejército, de la Secretaría de Marina, por ejemplo, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para hacer fuerza de tareas que obedece a objetivos que desconocemos en la táctica y en la lógica de las agencias norteamericanas, donde incluso entre ellos hay confrontaciones y no hay tampoco esa coordinación. Desde lo que yo puedo observar humildemente desde Guanajuato, donde por cierto tenemos a un fiscal muy consentido de los norteamericanos y particularmente del FBI, con constantes presencias de los embajadores del actual y de los anteriores, y donde ha habido importantes recursos de la iniciativa Mérida para equipar a la Fiscalía Estatal particularmente, más que a la Secretaría de Seguridad, sin ningún efecto práctico en el deterioro de la seguridad de Guanajuato, que tú ya señalaste muy bien, Rubén, y que ocurre precisamente en esos mismos años, ¿no? Entonces, bueno, a reserva de revisar este libro, pues estamos bajo esa esfera de influencia, pero además los norteamericanos nos tratan con dos varas, porque por un lado apoyan, pero por otro lado mandan estas alertas de viaje y de todas maneras tienen a Guanajuato, en este caso, como uno de los estados peligrosos de México. Pareciera ser que el contar con esta adopción del fiscal guanajuatense obedece particularmente al cuidado de ciertos intereses, los norteamericanos que viven en San Miguel de Allende, o las inversiones particularmente automotriz en Guanajuato, ¿no? Sí, fíjate que ahora que adquieras el libro, muy recomendable, recuerda que el concepto de seguridad, en este caso de la norteamericanización, no se limita al aspecto de la criminalidad, sino a los recursos naturales, y vinculado al ASPAN, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, en el concepto de seguridad estaba la seguridad energética. Es muy interesante, más allá del tema, y la administración de los grupos criminales para manejar a su antojo los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. A mí me parece un tema apasionante. Me quedan, más o cuánto me queda, Ricardo, para ir a las conclusiones. 10 minutos. ¿Cuántos? ¿5? 5 minutos me quedan. ¿Qué te parece si 2:30 contigo, Ignacio, y 2:30 contigo, Arnoldo, para concluir un tema muy complejo, muy vasto, y que aún así pues nos quedamos en la superficialidad porque tiene mucho fondo? A mí me parece que sí, que debemos seguir alentando la discusión de los temas de seguridad, más allá de la mera aprobación en el ámbito legislativo, ¿no? Morena ha hecho avasallado, al igual que lo hacía el PRI, hay que decirlo, y al igual que lo hacía el PAN. Yo sí creo que ha habido así como cuando la llegada de Vicente Fox eh, a la presidencia y su desempeño pronto causó, yo creo que un tremendo daño democrático al país, porque 70 años de expectativas en la que había un empuje social, un deseo de cambio, se vieron frustrados con el desempeño del poder y el ejercicio de un poder que vimos que resultó un fiasco. Y que me parece que incluso en términos democráticos no lo hemos hecho suficientemente responsable a Fox y a Marta Sagún, que era la vicegobernadora o la vicepresidenta. Bueno, también me parece que en este caso, bueno, Morena hay nuevamente una decepción, puesto que más allá del pragmatismo
de la realpolitik que impregna el ejercicio del poder, pues sí había, digamos, era como un poco la reserva de esperanza que podríamos tener en términos sociales para que hubiese un desempeño distinto de esta clase política. Entonces creo que han agotado esa reserva de esperanza. No todo el mundo lo ve así, hay mucha gente seguidora y que piensa y que cree de una manera cuasi religiosa en que lo que dicen y hacen son las posturas correctas, pero yo diría, más allá de que Morena ha decidido avasallar, arrasar, imponer sin mayor discusión, bueno, creo que debe seguir el debate porque el tema, por desgracia, de la violencia y la inseguridad no va a parar simplemente con que a partir de la entrada en vigor, pues se diga que la Guardia Nacional está adscrita a Sedena. No va a haber mayor cambio. Bueno, quizá internamente haya asuntos estructurales de recursos, esos sí van a tener más recursos. Los recursos de la Secretaría de Seguridad Pública se irán al ejército, eso yo creo que es un tema que hay que discutir de una manera distinta. Un ejército no solo más empoderado políticamente, también con mayor capacidad y mayores presupuesto para ejercer, con una opacidad también más amplia que otras zonas del gobierno para no dar cuenta de esos recursos. Y bueno, creo que tendremos que seguir discutiendo y de verdad, a mí también no es que me entristezca que la oposición sea incapaz de articular siquiera una propuesta distinta. Me parece lamentable para el país que esta oposición de papel y que verdaderamente, pues, aunque haya personas respetables dentro de estos cuerpos políticos, pues en su conjunto son instituciones que no sirven ya, que son un resabio del pasado y que no se han sabido reconvertir ni mucho menos elaborar una propuesta que aprendiendo de sus errores y del desgaste que supone el ejercicio del poder, pudieran rectificar y hacer una propuesta pues más o menos viable, porque es un tema tan complejo el de la violencia y la inseguridad, que el crimen organizado ya no solamente es el narcotráfico, sino hay una cantidad, un abanico de conductas criminales que dejan grandes ganancias, brutales ganancias, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Yo diría que hay que buscar y seguir tratando de discutir el fondo del asunto de la violencia y la inseguridad, que pues no sé, parecería, si nos atenemos a los indicadores, que no hay una salida pronta, ni fácil, ni va a ser rápida. No va a ser pronta ni fácil, y esto implica, la verdadera solución tiene que pasar por una postura, en mi opinión, de nosotros, del pueblo mexicano en su conjunto, porque o somos parte del problema o somos parte de la solución del problema. A fin de cuentas, solo el pueblo puede salvar al pueblo, estoy de acuerdo. Esto que es de la oposición, su vacuidad, su falta de mensaje, que creen que ponerse como muéganos, simplemente unirse para la cantidad, pero no la calidad de una propuesta coherente para México, además en un mundo que no sabe si se va a lo multipolar o por dónde se va, un gobierno mexicano que de repente pues elabora al pueblo, pero que al mismo tiempo le sirve a las élites a través de BlackRock, un tratado de libre comercio como el TEME, que es neoliberal hasta la médula. Entonces, pues no lo sé. Tu conclusión, Arnoldo Cuellar. Bueno, me encanta que Nacho cite este tema del principio de esperanza, ¿no? Como diría Ernest Bloch. Y yo creo que sí hay reserva de esperanza. El error que quizás hemos cometido como sociedad es depositarla en los políticos, depositarla en Vicente Fox en su momento, o depositarla en Andrés Manuel López Obrador ahora como salidas a un problema, cuando creo que reside en la organización de la propia sociedad, como lo dices muy bien. Y bueno, tampoco hay que hacer heroicidades, somos una sociedad compleja, es difícil ponernos de acuerdo todos, pero sí podríamos plantear algunas cuestiones muy claras. Y una de ellas sería que en la cita electoral que viene en 2024, cualquiera que sea el candidato, estamos ya metidos en este tema de quién va a ser el de la alianza, quién se va a oponer, los corcholatas de López Obrador, y eso sería absolutamente intrascendente. El tema sería qué nos ofrecen para cambiar el rumbo de este tema que ya es de urgencia, es un tema de salvación nacional, que es atacar la violencia en el país, las cuotas de violencia en este país, mayores o menores en diferentes regiones, pero todas muy altas. Y que nos lo digan claramente, y también
que nos digan si están dispuestos a cumplirlo. Pero además creo que el tema pasa por una superación de esta confrontación sin condiciones, sin concesiones, sin reglas entre las diferentes fuerzas políticas, simplemente por llegar a la silla presidencial, ¿no? Exacto. Establecer acuerdos mínimos donde incluso las oposiciones o quienes pierdan las elecciones estén dispuestos a entrar. Tenemos una historia nefasta en materia de pactos y acuerdos políticos, el Pacto por México, etcétera, que han servido pues únicamente como cortina de humo para proyectos de otro tipo, económicos, de saqueo del país, etcétera, pero creo que no habría que desecharlos y regresar a una especie de acuerdo básico donde la prioridad del próximo gobierno, sea quien sea el presidente, estén conformadas como estén las cámaras, sea salvar a la población mexicana de la violencia que vive. Creo que antes de eso no hay nada. Creo que no hay inversión que valga, no hay recomposición de la globalización, no vamos a poder aprovechar el vacío que deja China en la conformación de las cadenas de producción con Estados Unidos si aquí persiste el alto nivel de violencia, ¿no? Y si además se agrava con el tránsito irrefrenable también de la inmigración de Centro y Sudamérica, por razones que también conocemos. Creo que el diagnóstico de López Obrador es acertado, no sus acciones para enfrentarlo, en el sentido de que tienen que ser acuerdos multinacionales, ¿no? Pues les agradezco mucho. Yo sí le diría a la audiencia que a México no le debe ocurrir como al personaje de la novela esta del colombiano José Eustacio Rivera, La Vorágine, que empieza diciéndole: aposté mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Que no nos gane la violencia. Yo les agradezco en verdad mucho su participación, su reflexión acerca de las coberturas periodísticas, a Ignacio Rodríguez, director asociado de Quinto Elemento Lab, y a Arnoldo Cuellar, periodista y analista de Pop Lab, allá desde Guanajuato, donde espero un día de estos irte a visitar, a ver si me animo a ir nuevamente a la edición de octubre del Festival Cervantino. Te guiaremos por los caminos correctos. Nada más decir que Pop Lab sigue un ejemplo abierto precisamente por Quinto Elemento Lab. Desde luego queremos, cuando seamos grandes, parecernos a ellos en este sentido de explorar nuevos temas en el periodismo, ¿no? Y hacerlo también en la provincia mexicana. Lo hacen bastante bien. Gracias, Ignacio. Gracias, Arnoldo. Y ahora, si me permiten, estimados amigos, voy a la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán con un tema candente. No se lo pierdan. Ahí va. Muy buenas noches, Rubén, estimada audiencia. El año que viene es el centenario de la firma del Tratado de Bucareli, que culminó en 1923 el esfuerzo de Estados Unidos para revertir los efectos de la Revolución Mexicana sobre sus intereses. El 21 de mayo de 1920 había sido asesinado Venustiano Carranza luego de la llamada huelga de los generales contra su gobierno. Apoyaron el complot encabezado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, las compañías petroleras extranjeras, furiosas a causa del impuesto que acordó en 1918 al petróleo y a sus enormes extensiones de tierra. Una vez asesinado Carranza, el Grupo Sonora tomó el poder. Años después fundarían el PNR, hoy PRI. El 5 de septiembre de 1920 se llevaron a cabo elecciones para la presidencia y el resultado favoreció a Álvaro Obregón, quien gobernó a México entre 1920 y 1924. Durante todo su periodo, Obregón buscó a toda costa congraciarse y obtener el reconocimiento de Estados Unidos, quien ponía condiciones muy severas. La primera, reconocer la deuda externa luego de 9 años de suspensión de pagos. La segunda, quitar de en medio a Pancho Villa, quien había atacado Columbus y mantenía su presencia vigente aun cuando Washington, para capturarlo, había enviado en 1916 a invadirnos al famoso general Pershing. Este orgulloso general, quien posteriormente dirigiría los ejércitos de Estados Unidos en Europa durante la Primera Guerra Mundial, fracasó rotundamente en su empeño. Y la tercera exigencia fue la firma de un tratado secreto que garantizara los intereses de los capitales norteamericanos. El 14 de septiembre de 1922, para preparar el Tratado de Bucareli, se firmó el Convenio Lamont de la Huerta,
en el cual se renegocia la deuda externa aceptando una cifra muy por encima de la real, comprometiéndose a indemnizar a todos los norteamericanos afectados por daños en la revolución. La deuda heredada de la dictadura de Porfirio Díaz era de 442 millones. Álvaro Obregón reconoció esa deuda y además la de León de la Barra y de Madero por 40 millones de pesos más y otros 16 millones de libras esterlinas que obtuvo en Europa Victoriano Huerta. Así, acepta la inadmisible suma de 1.450 millones de pesos. Pancho Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, a los 45 años de edad. Le dispararon 150 proyectiles, de los que le tocaron 13. La venganza estaba cumplida. El 13 de agosto de 1923 fue firmado el Tratado de Bucareli entre Estados Unidos y México, en el que se comprometen a no aplicar retroactivamente el artículo 27 de la Constitución, dejando intocadas las propiedades petroleras, a indemnizar las propiedades agrícolas expropiadas estadounidenses, a no desarrollar la industria petrolera, bélica, marítima, aérea en los próximos 75 años. Recordemos que el 8 de enero de 1910 se había iniciado el desarrollo de la aviación mexicana con el vuelo de 1,5 kilómetros a 25 metros de altura efectuado por Alberto Braniff en los llanos de Balbuena. México había desarrollado hasta 1923 la industria aeronáutica, lo que quedó cancelado. Se comprometió a pagar productos ya manufacturados por parte de Estados Unidos y a no fabricar motores. El Tratado de Bucareli nos quitó la soberanía industrial y tecnológica. Las negociaciones entre gobiernos y más aún si se trata de Estados Unidos se deben de realizar abiertamente de cara al pueblo, pero en este caso se estableció una cláusula de confidencialidad por 100 años. Un 13 de agosto de 1521 comenzó el colonialismo español. En esa misma fecha, y no por casualidad, el 13 de agosto de 1923, se dio un paso importante para imponernos el neocolonialismo norteamericano. Históricamente, los tratados secretos con Estados Unidos han tenido consecuencias nefastas. El de Bucareli se sumó a la lista de tratados que han afectado la soberanía de México, como el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, el Tratado de Límites y Aguas México-Estados Unidos del 2000, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte del 2005, el Acuerdo para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos Transfronterizos de 2012 y el TEMEC de 2020, que pretende integrarnos a la región norteamericana en detrimento de la soberanía mexicana. Rubén, muy buenas noches. Gracias al doctor Pablo Moctezuma Barragán por esta colaboración sobre el Tratado de Bucareli. Hoy me voy a despedir con una frase de un personaje que no era trigo limpio, tenía sus cosas a la luz de la historia, pero que la historia lo ha querido poner como en una especie de templo. Sin embargo, es un personaje clave, muy importante. Me refiero a Winston Churchill. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Estimados amigos, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Contexto. Les espero, si ustedes así lo desean, el próximo sábado, 8:30 de la noche, y luego queda el video de YouTube aquí en La Octava. En Contexto. 81.400 personas. Noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.